¿Cómo están? Los saludamos a una nueva versión aquí de Conectados Online, este esfuerzo telemático a distancia para conectarnos en la Cámara de Diputados precisamente con nuestros parlamentarios. En esta oportunidad estamos con el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal. ¿Cómo está, don Pablo? Gracias por acompañarnos en este programa. Queremos entrar de inmediato en materia. ¿Cómo se ha comportado a su juicio el gobierno, las medidas que se han implementado, también la cuarentena, respecto obviamente del tema que convoca a la opinión pública, a Chile y al mundo, que es el del COVID-19 en estos últimos meses? Sí, buenas tardes, Alex. Muchas gracias por la invitación. Mira, lo primero que te puedo decir es que estamos enfrentando una crisis sin precedentes que demanda el mayor de los esfuerzos por parte no solo del gobierno de Chile, sino que de los gobiernos de todos los países del mundo. Y en ese sentido, Chile no está exento de polémica por algunas decisiones o algunas comunicaciones que ha tenido el gobierno que han generado críticas de la comunidad, críticas por parte de alcaldes, también por nosotros parlamentarios. Yo lo primero que quisiera decir es, estamos todos absolutamente claros que necesitamos que al gobierno le vaya bien en la gestión de esta crisis. Acá lo que está en riesgo es la salud y la vida de personas. Por lo tanto, acá nadie puede estar deseando que al gobierno le vaya mal. Sería completamente irracional aquello. Por lo tanto, queremos que le vaya bien, pero sin lugar a dudas el gobierno ha cometido errores, sobre todo comunicacionales. Yo creo que en términos sanitarios se han tomado decisiones que son algunas incluso arriesgadas, pero que en general hasta ahora los números muestran que van bien, y yo digo hasta ahora porque la preocupación tiene que seguir arriba. No sabemos qué es lo que va a pasar la próxima semana. Hay países que lograron manejar muy bien la crisis durante un periodo y luego se les complicó muchísimo, y no queremos que eso nos pase en Chile. Por lo tanto, si tú me preguntas, mi evaluación es que el gobierno en general ha dado con una estrategia razonable, tiene esta mesa social donde están los actores, que digámoslo, los actores sociales pidieron que existiera, qué bueno que ocurrió, qué bueno que esté conversando ahí. Yo tengo mucha preocupación de que ojalá el gobierno mantenga este tono de preocupación y no pasemos a una fase como de triunfalismo. Creo que eso podría ser realmente grave para nuestro país. En el marco del área de la salud, que es lo importante, se conoció de una amenaza de muerte a la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. ¿Cuál es su impresión al respecto? Yo condeno completamente esa amenaza, así como he condenado siempre, sin ningún tipo de duda, todo tipo de ataque a cualquier persona por sus ideas. En general, cualquier ataque de una persona a otra es inaceptable, son delitos, más cuando lo hacen agentes del Estado, violación de los derechos humanos, pero cuando además existe la cobardía de mandarle correo electrónico y hacer amenaza en contra de una persona que lo único que está haciendo es, a través de su rol, tratar de ayudar al gobierno para que se defienda la vida de las personas, y a lo mejor a alguien no le parecen sus opiniones, me parece que eso está completamente fuera de los rangos de la democracia. En una democracia es un tipo de gobierno en el cual se le garantiza a todas las personas su derecho a expresar sus opiniones de manera libre, de manera informada, de manera garantizada. O sea, yo creo que es completamente inaceptable el ataque en contra de ella y en contra de cualquier otra persona en este momento. Diputado, en el mismo plano del COVID, el gobierno había anunciado a través de ciertas autoridades un regreso paulatino, gradual a clases. Finalmente se desdijo. Este regreso tenía fecha, el 27 de abril, no va a ser así. Y en ese marco, el ministro de Salud señaló que él nunca había estado de acuerdo con la suspensión de clases que se va a mantener. ¿Qué le parecen esas aparentes contradicciones? Y respecto a su visión de cuándo, si es que es necesario, habría que volver a clases presenciales. A ver, yo no soy experto ni en epidemiología ni en educación como para saber cuándo es el momento exacto. Lo que creo que es bastante obvio es que no es ahora. Cuando el propio gobierno y toda la autoridad nos dicen que el pic de la enfermedad todavía no ha llegado, el primer pic, y eventualmente van a haber segundos y más. No sabemos si el segundo va a ser incluso más grande que el primero, por lo tanto, este no es el momento para retomar las clases. Este no es el momento de esa nueva normalidad como intentó fallidamente el gobierno instalar ese concepto. Este es el momento de la prudencia. Este es el momento de darle tranquilidad a las familias para que puedan estar en sus casas sin que les falte nada, y por eso el camino es la renta básica. Y yo creo que respecto a esta polémica es ese tipo de errores que comete el gobierno, donde, por ejemplo, un ministro dice que fue un error haber suspendido las clases y otro ministro dice que no se sabe cuándo van a volver, cuando el presidente de la República está diciendo que ningún niño va a volver a clase mientras no estén la garantía. Lo único que hace es confundir a la ciudadanía en el momento en que más necesitamos transmitirle seguridades y certezas. Por lo tanto, creo que ese es el principal error del gobierno, y no pueden ellos esperar que no se les critique. Lo que todos esperamos son decisiones responsables y claras y muy bien comunicadas a la gente. Sí, diputado, pero hay que compatibilizar también, así se han expresado algunas comunidades respecto de colegios donde los alumnos van básicamente a recibir alimentos, raciones alimenticias, y que obviamente ha sido muy complicado que las reciban, y es prácticamente la comida que muchos de esos niños tienen en el día.
ahí sí también hay un tema bastante complejo que no se ha tocado mucho, pero ¿cómo se podría solucionar y compatibilizar el no ir al colegio, no tener clases, con recibir la alimentación que es necesaria? Sí, las escuelas juegan un rol que es mucho más integral que solamente la transferencia de contenidos por parte de los docentes hacia los estudiantes. Está también este acompañamiento en alimentación, hay contención socioemocional, o sea, hay una serie de otros elementos que son tremendamente importantes de parte de las escuelas hacia los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, eso se tiene que seguir garantizando y hay distintas formas de hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, los municipios, hay algunos municipios que han demostrado ser tremendamente eficaces en poder mantener estas dosis de alimentación para los niños, niñas y adolescentes. Hay colegios que, o sea, hay municipios que han hecho esfuerzos para poder entregarle herramientas a las escuelas para ir más allá. Yo creo que ahí es donde debería estar hoy día el esfuerzo del Ministerio de Educación. ¿Cómo logramos que ese acompañamiento que las escuelas le hacen a las familias chilenas se mantenga en pie ahora con otras herramientas, con otros mecanismos? O sea, no se puede detener esa alimentación, que en muchos casos es la alimentación más importante que reciben esas personas en el día por el contexto de la pandemia, lo que no significa que entonces los niños tienen que volver a clase. Creo que esa es la diferenciación que tenemos que hacer de manera bastante clara. Y diputado Pablo Vidal, en el plano local, en el plano distrital, ¿cómo se ha comportado la gente en sus comunas? Porque hay gran parte de la región metropolitana, algunas comunas han salido, otras están recién comenzando esta cuarentena que se suma al toque de queda ya existente. Sí, yo creo que en general la población chilena se ha portado muy bien, ha sido muy obediente, pero también hay que entender que hay gente que no puede acogerse a las medidas más estrictas desde el punto de vista sanitario porque no tiene las condiciones materiales para hacerlo. El día de ayer me tocó recorrer parte de la comuna de Estación Central y veía que hay sectores donde hay comercio ambulante. Y probablemente esas personas no están ahí porque quieren, es porque no les queda otra. Entonces ahí el llamado al gobierno. Necesitamos esta renta básica que yo te mencionaba antes, necesitamos ese esfuerzo, es un esfuerzo inédito, que es un esfuerzo gigante, pero si es necesario contraer deuda en el extranjero, si es necesario liquidar fondos soberanos, si es necesario esa reforma tributaria que se haga, pero entregarle una renta básica a las familias que hoy día no tienen contrato de trabajo y acceso al seguro de cesantía, o que están sin pega buscando ese tiempo, pero que hoy día necesitamos que se queden en sus casas, es fundamental. Entonces, yo lo que veo con mucha preocupación es que en Quilicura hay focos de contagio tremendamente grandes. En algunos cité en la comuna de Estación Central también, y en otras comunas como Maipú también ha sido polémico cómo ha aumentado la cantidad de contagios en la última semana y va a seguir aumentando en las comunas de los sectores populares de nuestro país mientras no seamos capaces, como Estado, especialmente el gobierno, de tomar la decisión audaz de entregarle un soporte económico a esas familias para que se queden en sus casas. Por eso creo que este llamado a la nueva normalidad fue un error garrafal del gobierno, cuando lo que hoy día demanda el momento es la máxima prudencia, medidas sanitarias estrictas que puedan en el fondo garantizar el no contagio, pero entregarle a la familia las herramientas para que puedan cumplir con esas exigencias sanitarias. Y don Pablo, en ese marco local, usted mencionaba una de sus comunas, Estación Central, que tiene una gran cantidad de población inmigrante de origen haitiano. Ahí es un poco más difícil la comunicación. También, ¿cómo ha sido el comportamiento ahí de ellos y también de las autoridades edilicias, ustedes como parlamentarios que tienen un contacto más estrecho con estas comunidades? Es difícil, estamos hablando de personas que no se vinieron a Chile a hacer turismo, estamos hablando de personas que se vinieron por condiciones de extrema pobreza en sus países y que llegan a nuestro país y siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza y extrema vulnerabilidad. Muchas de esas personas no han tenido la posibilidad de regularizar su situación en nuestro país, por lo tanto tampoco tienen acceso a empleos formales, sino que más bien hacen su dinero el día a día en empleos informales. Entonces es difícil para esa gente pedirle que se queden en la casa. ¿En qué casa? Si muchos de ellos son víctimas de usureros que les arriendan espacios reducidos a grandes sumas de dinero y finalmente viven hacinados en lugares donde si una persona se contagia es imposible que no se contagien todos porque tienen un solo baño para mucha gente. Entonces, más que cargarle la mano, en mi opinión, a esas personas que viven situaciones tremendamente dramáticas, la pregunta es cómo podemos entregarle herramientas a esas personas para que puedan cuidarse y de esa forma cuidar al resto de la comunidad. Ha sido, yo creo que uno de los problemas más grandes para enfrentar en las condiciones de hacinamiento, lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en los campamentos, lo que pasa en estos CITES, lo que pasa en estos lugares donde se arrienda para migrantes que no tienen otro lugar donde vivir. Ahí se generan concentraciones de personas que se transforman en focos de contagio, por lo tanto es una preocupación estructural que además espero que superada la crisis sanitaria no se nos olvide las condiciones terribles en las que viven esas personas. Como país tenemos que hacernos responsables de la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestro país. Tenemos desafíos gigantes para el futuro que tanto el estallido social como esta crisis nos han dejado completamente en evidencia. Bien, don Pablo, estamos llegando al final entonces de esta conexión telemática a distancia, agradeciendo como siempre su gentileza
e invitándolos también a seguir participando junto a nosotros aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Gracias, don Pablo. Muchas gracias, Alex, a ti y a ustedes por la invitación. Un abrazo. Muy amable, un abrazo.